sea, ¿conoces cuál es la diferencia entre una célula somática y un gameto? Ándale. Muy bien, está bien. Y otra diferencia es de que unas realizan la división celular por medio de la mitosis y las otras realizan la división celular por medio de la meiosis, ¿no? Las células somáticas realizan la mitosis y los gametos o células sexuales realizan la meiosis. Ahora, habíamos dicho que cuando ocurre la mitosis, a ver, ¿en cuál de esas dos, de la mitosis o meiosis, este, se tras, o sea, ¿se acuerdan que se forman como unos hilos? ¿No se acuerdan cómo se llaman esos hilos? ¿No se acuerdan cómo se llama? El uso acromático o uso mitótico. Como quieran decirle, lo mismo. Uso mitótico o uso acromático. Así se le llama a esos hilos que se atrapan en el centro de los cromosomas, o que atrapa, mejor dicho, el centro de los cromosomas. Este, y ese centro de los cromosomas se llama centrómero, ¿no? Entonces ahí atrapa, y entonces eso ocurre tanto en la mitosis como en la meiosis, ¿no? Pero la diferencia es que bueno, una de ellas, no lo voy a decir, porque eso va a ser una pregunta, cuando, cuando ocurre ¿cómo se dice? Este atrape, no sé cómo decirlo, del uso mitótico de, en el centrómero de los cromosomas. Este, luego, bueno, luego en cierta, creo que era la metafase, si no me equivoco, este, eh, los atrapan y, bueno, no voy a decir qué, ustedes me contesten esta pregunta. En uno de los tipos de división celular, cuando el uso mitótico o acromático, como quieran decirle, atrapa al centrómero de los cromosomas, eh, unos cromosomas completos pasan a cierta dirección, vamos a decir al norte, ¿no? Y otros cromosomas completos pasan al otro lado, que vamos a decir en este caso el sur, ¿no? O sea, a lados opuestos. Unos pasan a cierto lado y otros pasan a otro lado opuesto a los otros. ¿En cuál ocurre eso? ¿En la mitosis o la meiosis? Los cromosomas completos, o sea, cuando digo completos me refiero a sus partes, ¿no? O sea, es que hay otra forma podemos decir completos y completos, o sea, bueno, hay dos tipos de decir completos, ¿no? Podemos decir completos vamos a decir, podemos decir completos de número, ¿no? O sea, ¿no? Esa sería una forma de decir cromosomas completos. Número, o sea, la cantidad va, número o cantidad. O también podemos decir cromosomas completos respecto a su estructura, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos podría ser completo. Pero yo aquí en este caso yo me estoy mencionando a completos refiriéndome a su estructura, no a la cantidad, sino a la estructura. Entonces, podría ser, o sea, para no causar confusión, entonces lo estoy escribiendo acá, ¿no? Al decir cromosomas completos, podríamos estar hablando de la cantidad de cromosomas o podríamos estar hablando de su estructura.
Pero en este caso yo no estoy hablando de la cantidad, estoy hablando de la estructura. Entonces, ¿en cuál de las 2 divisiones los cromosomas completos, refiriéndose a la estructura, no a la cantidad, pasan completos de un lado y pasan completos del otro lado? ¿En cuál pasa eso? ¿En la mitosis o en la meiosis? ¿En cuál división celular? Eh, ahí está, a escribir la pregunta acá. ¿En cuál división celular se pasan unos cromosomas? Ah, pero me pasó a poner completos. Pero hay que especificar, ¿no? Completos en su estructura, no en su cantidad, en su estructura física, ¿no? O sea, su estructura física. Entonces, ¿en cuál pasa eso? ¿En la mitosis o en la meiosis? Y ahora, dice ahora otra pregunta sería, completos en su cantidad, ahora ya no es su estructura física, sino en su cantidad. Dice Joseph que es en la mitosis. A ver, ¿qué dice Teresa? ¿Está bien, Joseph? Acuérdense de esto, de estas imágenes que había puesto por acá, los dibujos que había hecho por acá. Ah, eso creo que era esto. ¿Se acuerdan de esto? Para esto. Esto les va a ayudar a entenderlo. Por ejemplo, la primera imagen de qué sería, mitosis o meiosis. Y la segunda, ¿qué es mitosis o es este? Ah, no, no, creo que, perdón. A ver, a ver. Es que la meiosis tiene dos fases, ¿no? O sea, tiene dos procesos. Entonces, vamos a ver, creo que estoy mal. A ver, por acá lo escribí, pero les voy a mostrar mejor todo esto. ¿Ok? Creo que lo había puesto. ¿No? Ahora estos dos. Vamos a eliminar este. Hasta se acuerdan de lo que les había dicho puesto la vez pasada. A ver, esta imagen, por ejemplo, de acá. Vamos a reenviarla. Ahí donde dice mitosis. ¿Ya vieron qué pasa?
De hecho, podemos tomar como estas 2 como referencia, son las más importantes. Ay, no, esta no, esta. Vamos a eliminar todas estas. Creo que estas 2 son interesan más. Bueno, y les voy a preguntar cuál es mitosis, cuál es meiosis, pero ya lo dice allá. Ya lo dice. Esta es mitosis y la otra sería la meiosis, entonces, ¿en cuál pasan completos los cromosomas? ¿En la meiosis o en la mitosis? O sea, me refiero a su estructura, a su estructura física. ¿En cuál pasan completos? De un lado y de otro lado. Este no le puse nombre, pero aquí sería la meiosis, ¿no? La de arriba sería meiosis. Esta de abajo sí le puse mitosis, sí, esa es mitosis, la de arriba es meiosis. Entonces, vemos que en la meiosis es donde pasan los cromosomas completos de un lado y de otro, pero refiriéndome a la estructura, no a la cantidad, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? O sea, con todas sus cromátidas, ¿no? A eso me refiero. Entonces, o sea, por ejemplo, aquí podemos ver que de un lado están 2 cromosomas, o sea, solo por un ejemplo, ¿no? Porque realmente son más de 2 cromosomas, pero solo por poner ejemplo, le puse 4, ¿no? Pero realmente son más. En ser humano son 46, no 4. Pero solo para ejemplificar, le puse 4. Pero suponiendo que cierta especie haya 4, ¿no? Cromosomas. Aunque no creo que haya ninguna especie que tenga 4. No hay. Pero solo es nada más para ejemplificar. Entonces, suponiendo, ¿no? Suponiendo, no existe, pero suponiendo que una célula tuviera 4 cromosomas. Aunque eso no exista, porque no hay ningún ser vivo que tenga 4 células. Digo, 4 cromosomas en sus células. Pero solo es así como para ejemplificar nada más. Entonces, esta célula que es una célula ficticia, ¿no? Porque no existe de verdad una célula que tenga 4 cromosomas. Esta célula ficticia que tiene 4 cromosomas, vemos que cuando se da la meiosis, 2 completas, con su estructura completa, pasan hacia arriba y 2 cromosomas, igual con su estructura completa física, pasan hacia abajo. Entonces, eso es la meiosis, ¿sí? Entonces, cromosomas completos, o sea, físicamente completos, pasan de un lado y del otro. En la en la mitosis no. En la mitosis físicamente no pasan completos los cromosomas, porque nada más es la mitad, ¿no? Una mitad pasa de un lado y la otra mitad pasa del otro lado. Y así, puras mitades, ¿no? Entonces, es la diferencia. En la mitosis pasan con, incompletos, se puede decir, de forma física, ¿no? Sin embargo, ahorita vamos a en cantidad sí están completos. En cantidad sí están completos, pero en fisonomía, vamos a decirlo así, no están completos, ¿no? Porque, por ejemplo, acá sí estarían completos en la meiosis por medio de la fisonomía, porque tienen completos sus cromátidas, ¿no? Entonces, los de arriba tienen completas sus cromátidas y los de abajo también tienen completas sus cromátidas. Sin embargo, en cantidad no están completos, porque originalmente la célula tenía 4 cromosomas. Pero ahorita, ¿qué va a pasar? Esta célula se va a dividir. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se divida? Que una célula, o sea, una hija va a tener 2 células y la otra hija va a tener 2 células. Entonces quiere decir que las hijas van a tener nada más la mitad de los cromosomas que tenía la célula madre. Entonces, por eso le digo, físicamente están completos, que tienen todas sus cromátidas, pero si nos referimos a cantidad, están completos, porque uno tiene 2 nada más y el otro tiene 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en la mitosis? Ahí es al revés. Físicamente no están completos porque nada más que tienen la mitad de sus cromátidas, pero en cantidad sí están completos, porque si nos fijamos, arriba hay 4 y abajo también hay 4. Cuando se dividan las células, ¿qué va a pasar?
pues que una célula hija va a tener, las dos células hijas van a tener 4 cromosomas, este, en su núcleo. Entonces, por lo tanto, van a estar, van a tener la misma cantidad de cromosomas que la madre, ¿no? Entonces, sí, sí, entonces, vuelvo a hacer la pregunta entonces. ¿En cuál división celular se pasan unos cromosomas completos en su estructura física a un lado de a un lado de la célula y otros en el lado opuesto? A ver, ¿cuál sería entonces ahí la respuesta? Está bien la mitosis. Sí, se entendió lo que dije. ¿Quedó claro? ¿O no, no quedó? ¿O como que no? Ah, bueno. Entonces, ¿cuál sería la primera? Cuando están completos en su estructura, ¿qué sería? De un lado y de otro lado. Entonces, esta no, está mal, ¿no? Esta no sería mitosis, sería meiosis, la primera. Esta de acá sería meiosis. Esta de acá, vamos a ver. Esta de acá es meiosis. Meio- Y esta otra de acá es mitosis. Porque cuando están completos en su estructura, eso se realiza por medio de la mitosis. Y cuando están completos por medio de su cantidad, sería mitosis. ¿Ya? Ahora, había algo que no les había dicho. Entonces, por eso estoy retomando este tema, porque había algo que no les había dicho, que si una mitad de cromosomas van a pasar a un lado, bueno, estoy hablando de la meiosis, ¿no? Hablando de la meiosis, estoy hablando de la meiosis. Si en la meiosis una mitad de cromosomas completos en su estructura pasan a un lado y otros cromosomas completos en su estructura pasan a otro lado, y luego al final cuando se divide la célula, pues una célula va a tener más 4, perdón, o sea, la mitad, perdón, o sea, 2, o sea, solo es una cosa, como estoy diciendo, estoy hablando de una célula ficticia, ¿no? No existe ninguna célula que tenga 4 cromosomas, pero nada más es ficción nada más. Entonces, como ejemplo nada más. Entonces, esta célula ficticia, sus hijas tendrían 2 células, o sea, 2 células, ¿no? Perdón, 2 células, 2 cromosomas, perdón. Una tendría 2 cromosomas y la otra también tendría 2 cromosomas, pero ella tenía 4. Entonces quiere decir que las hijas van a tener la mitad que lo que ella tenía. Ahora, entonces, quiere decir eso que, ¿por qué? Porque a ver, porque la célula madre, por qué tiene doble, o sea, ajá, ¿por qué tiene cromosomas dobles? O sea, pares. Porque acuérdense que uno lo aporta el papá y otro lo aporta la mamá. Entonces, por eso es que hay cromosomas, por eso tenemos cromosomas dobles, o sea, en pares, porque uno lo va a aportar el papá y otro lo va a aportar la mamá. Entonces, por eso son 46 cromosomas. Bueno, en el caso del ser humano te dicen, ¿no? Porque en otros seres vivos son diferentes la cantidad. Pero en el caso de los seres humanos son 46. ¿Por qué? Porque o sea, están divididos. Bueno, imagino que en todas las especies están divididos en pares, solo que la cantidad varía, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre los cromosomas están en pares? Porque, como digo, uno lo aporta el óvulo y otro lo aporta el espermatozoide. Entonces, por eso siempre están en pares.
Ahora, cuando se produce un óvulo o un espermatozoide, ya dijimos que quedan como haploides, o sea, como nada más un conjunto de cromosomas, ya no dobles, sino nada más un conjunto. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Por cierto, a la célula que produce los espermatozoides, bueno, creo, se le llama, bueno, creo que tiene dos nombres, pero, ay, se me fue el nombre. Tiene dos etapas. La primera era ay, se me fue. Espermatogonia, algo así, no recuerdo exactamente, pero más o menos por ahí va. Pero ya en su segunda etapa se llama espermatocito. Así se llama esa célula que produce espermatozoides. Tenía un nombre, pero se me fue el nombre, creo que era espermatogonia, algo así, en su primera etapa. En su segunda etapa se llama espermatocito. Entonces, y lo mismo pasa con el óvulo. Ay, no me acuerdo cuál es la primera etapa del óvulo, ahí se me fue completamente, pero la segunda etapa es ovocito. Entonces, los espermatocitos y los ovocitos son los que producen espermatozoides. O sea, perdón, el espermatozoide y el óvulo, respectivamente. Este, y estas dos células, o sea, esta espermatocito y este ovocito, son diploides. Son diploides, o sea, tienen doble conjunto de cromosomas. De hecho, cuando nace un bebé, ajá, cuando alguien es un feto y nace y todo eso, únicamente tiene células haploides, no tiene, perdón, diploides. No hay, uno no tiene células haploides, solamente tiene diploides. Porque las únicas haploides son las sexuales. Solamente las sexuales son las células haploides que tiene una persona en su, en su, este, en su genoma. Solamente, solamente, ¿cómo se llama? Solamente en células diploides tiene una al principio. Las células, o sea, solamente, ni te mueras. O sea, las únicas células haploides que tiene uno son las sexuales, solamente esas. Todas las demás son diploides. Ahora bien, cuando uno no ha entrado a la pubertad, pues no tiene realmente uno estas células sexuales activas. Todavía no se han formado. O sea, por ejemplo, en el caso de un niño, todavía no se le han formado sus espermatozoides, como tal, ¿no? Y a una niña tampoco se le han formado sus óvulos. Entonces, únicamente tiene estas células madre, le podemos decir así, que son somáticas, que son diploides. Y entonces, luego, estas, cuando llega la pubertad, van a ser las que formen ¿cómo se llama? Los espermatozoides y los óvulos. Pero mientras no haya llegado la pubertad, no existen las células sexuales, o sea, espermatozoide y óvulo. No existen esas dos. Y por lo tanto, no hay células haploides, solamente hay diploides. Entonces, este, ahora, entonces estaba diciendo de que ajá, entonces cuando hay, entonces estas dos células, aquí puse un dibujo, vamos a ver si se ve. Hice varios, ahí trato de mostrar. Por ejemplo, este de acá. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí, bueno, no sé si logra ver, pero arriba lo voy a remarcar. Lo vamos a remarcar aquí, lo voy a editar, porque creo que así no se ve bien. Aquí tenemos dos células
sexuales, ¿no? Un espermatozoide y un óvulo. No sé si se alcanza a ver, pero ahí tenemos así como unas cromátidas, perdón, unas cromatinas. Ahí está, más o menos así, ¿no? Entonces, entonces, muy bien. Luego muy bien. Entonces, bueno, a ver, creo que mejor los voy a poner así. A ver, esa. Entonces tenemos unas cromatinas, ¿no? Que están en esas dos células sexuales. Ahora, la de abajo ya sería la célula, o sea, el cigoto, o sea, la célula que resultó de la unión de estos dos. La célula que resultó de la unión del espermatozoide y el óvulo. Antes veíamos que el óvulo y el espermatozoide tenían dos cromatinas, ¿no? Pero ahorita vamos a ver que este tiene cuatro. Bueno, al principio vamos a ponerlos así como tipo cromosomas, pero la mitad nada más, ¿no? Esa. Y luego ya adquieren una forma de cromatina. Primero están así como tipo cromosomas, pero nada más como la mitad. Y luego ya adquieren la forma de cromatina. Entonces, ahí está. Pero lo que podemos observar es que ya son cuatro, no son dos como eran antes. Muy bien. ¿Y luego qué va a pasar en la otra figura? Lo que va a pasar es que le va a salir el doble. ¿Se acuerdan que creo que en la fase S le sale el doble, ¿no? O sea, de la cromatina original sale una doble, un duplicado. O sea, vamos a borrar lo que los anteriores, para que se resalte. Entonces, y la última podemos ver que se están formando los cromosomas. Por eso se los puse en la guía. Ahí está una imagen muy bonita que muestra cómo se van formando, cómo pasa de la cromatina ¿cómo se llama? Al cromosoma. A esto se los muestro igual. Entonces, aquí ya se están formando los cromosomas y luego ahí ya se acabaron terminando de formar. Entonces, empieza con dos y dos, ¿no? Dos del espermatozoide. O sea, bueno, o sea, de esta célula ficticia, ¿no? Pero de una célula real serían 23 y 23, ¿no? 23 del óvulo y 23 del espermatozoide. Luego la hija va a tener, o sea, mejor dicho, ajá, la, el óvulo que ya está fecundado, que es el cigoto, este, que es la unión del óvulo y el espermatozoide. Ajá, es el óvulo que ya fue fecundado y que se va transformando su núcleo. Se- entonces, ahora esta nueva célula ya no va a tener o sea, un conjunto de cromosomas o 23 cromosomas, sino va a tener doble conjunto de cromosomas, va a tener 46. 23 del papá y 20, o sea, del óvulo, o sea, del espermatozoide, y 23 de la mamá, o sea, del óvulo. Y
Bien. Entonces, por eso es que están en pares, porque uno es del espermatozoide y otro es del óvulo, ¿no? Bueno, y así entonces. Ahora, eh, bien, entonces todas las células somáticas tienen perdón, pares de cromosomas o conjuntos dobles de cromosomas, porque un cromosoma es del papá, del espermatozoide, y otro cromosoma es de la mamá o del óvulo. Por eso es que son dos. Entonces, por eso en total son 46, ¿no? Ahora, pero pero luego, y así es durante, desde el nacimiento, bueno, desde el feto hasta la pubertad, así es. Hasta que en la pubertad ya se forman estas células haploides, ¿no? A partir de unas células diploides conocidas como lo que dije hace rato, ¿no? Los ovocitos y los espermatocitos. Entonces, de estas células diploides hacen llevan a cabo la meiosis. Y entonces ya producen estas células haploides conocidas como espermatozoides y óvulos. Pero eso ocurre hasta la pubertad. Entonces, ahora, si una célula sexual o gameto se lleva nada más la mitad de los cromosomas de la célula diploide, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que va a haber, por ejemplo, espermatozoides que únicamente tengan información del papá y otros espermatozoides que nada más tengan la información de la mamá, o lo mismo en el mismo el caso del óvulo, unos óvulos que nada más tengan información del papá y otros que nada más tengan información de la mamá. ¿Así va a ser? No, no, porque a pesar de que son nada más 23 cromosomas que tenga el óvulo y el espermatozoide, pero es lo que les quería mostrar ahorita. Va a ocurrir algo durante la meiosis que se le conoce como, ay, se me fue el nombre de esa terminología, quiasmas, ándale, creo que era, sí, quiasmas, el quiasmas. ¿Qué es eso de quiasmas? Bueno, ahorita les voy a mostrar una imagen, o sea, un dibujo voy a hacer para que vean. Entonces, ahorita, vamos a mover los colores mejor, para que se entienda mejor. Ahí está. Ay, ¿qué hice? Ay, ¿qué hice? Lo eliminé sin querer. Ni modo, voy a tener que hacer otra vez. Ahí está. Ay, pero lo sabes. Vámonos. Ahí está, ahora sí. Otra vez, otra vez. Ay, entonces, ahorita sí les voy a mostrar la imagen. A eso se le conoce como el quiasmas previo. Esa. ¿Qué ocurre? Que los cromosomas se cruzan. O sea, el del papá se cruza con el de la mamá y viceversa, ¿no? Hacen una cruza los dos cromosomas. Y entonces, por eso lo puse de colores para que se entienda mejor. Hagan de cuenta que, por ejemplo, este cromosoma que está de color azul, que vamos a suponer que sea el de la mamá,
y luego el otro de rojo, vamos a suponer que sea el del papá, o al revés, no sé cómo sea, no importa, ¿no? Como sea. El caso es que uno es del papá y uno es de la mamá, ¿no? Entonces, ya vieron que, ¿qué pasa? Llega a tener, o sea, llega a tener, aquí lo estoy poniendo de colores, ¿no? Por ejemplo, este que está de rojo, aquí llega a tener algo de color azul. Este que está de color azul llega a tener algo del color rojo. O sea, quiere decir eso, que se cruzan, se intercambian material genético. Entonces, por lo tanto, eh, quiere decir entonces que cuando ocurre la separación de los cromosomas, unos se van para arriba y otros se van para abajo, pero y entonces las células sexuales solamente se queda con 23. Sin embargo, aún así conservan información tanto del papá como de la mamá. ¿Por qué? Por esta cruza que sucede. Entonces, sí es cierto, nada más 23 se van arriba y nada más 23 que vamos a decir que son del papá, ¿no? Y 23 que son de la mamá se van arriba, unos se van arriba y otros se van abajo. 23 del papá por decir se van arriba y 23 de la mamá se van abajo. Sin embargo, ambos tienen información de ambos, ¿no? De ambos padres. A pesar de ser originalmente, por ejemplo, en este caso, las de arriba, células del papá, pero también tiene información de la mamá por esta cruza que sucedió. Y los otros vamos a suponer que sean de células, o sea, espermatozoides, cromosomas de la mamá, también van a tener información del papá. Entonces, por lo tanto, aunque nada más haya 23 aquí y otros 23 por aquí, pero todos van a tener información de los dos padres. Entonces, por eso es que eso no es que haya cromosomas que nada más tengan información, pero, ajá, está bien, no es que haya, ¿cómo se llama? Espermatozoides que nada más tengan información del papá y otros cromosomas que nada más tengan información de la mamá, no. Todos los cromosomas tienen, o sea, todos los gametos tienen información tanto del papá y de la mamá, a pesar de que nada más tenga la mitad de esos cromosomas, que uno sería, podemos decir que unos son del papá y otros de la mamá, pero aún así, y además, cuando ocurre eso de la meiosis, no es como se llama algo así como ordenado, es en desorden. Entonces, no es que unos solamente 23 del papá aquí y solamente 23 de la mamá, no, tampoco, o sea, no hay un orden, es como al azar, ¿no? Como que se revuelven los cromosomas. Entonces, también por eso. Entonces, primero por esta que está diciendo que ocurre, esta cruza de los cromosomas. Y además están al azar, cuando se separan los cromosomas, quedan al azar. Entonces, no necesariamente solamente del papá acá y solamente de la mamá acá, no. Entonces, se revuelve. O sea, ajá. Entonces, podría ser que, por ejemplo, arriba haya, no sé, 12 del papá y el resto de la mamá, ¿no? Y abajo haya 8 del papá o sea, ese es al azar. No es que digamos, solamente 23 de la mamá arriba y solamente del 23 del papá abajo, no. Y aunque así sea, aún así, como ya dije, por esta cruza que sucede aquí, todos van a tener información de ambos padres. Aunque sí todos sean del papá arriba y todos de la mamá abajo, aún así todos van a tener información de ambos padres por esta cruza que sucede. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí ya les puse una imagen de cómo se transforma la cromatina, de hecho, cómo se ve la cromatina en el núcleo, más o menos, ¿no? Una idea un poco más clara de cómo se podría ver la cromatina en el núcleo de la célula. Aquí lo pueden ver en la guía, en la página, o sea, ¿qué página es? Ahí es que no le puse páginas, pero vamos a ver si página, ¿qué página sería esta? Una, aquí normalmente sale página, entonces no lo veo.
Ahí está. Página página 20. Página 20 de la guía que les mandé. Ahí aparecen las imágenes. Pueden ver cómo se va convirtiendo la cromatina en cromosoma. Empieza así, como una sola cadena, ¿no? Con doble hebra, y luego se va como que estirando, ¿no? Pero luego le aparece una cromatina doble, o sea, otra cadena, ¿no? Y luego igual se va como que estirando, enrollando, no sé qué. Y entonces ya poco a poco va teniendo esa forma, como comúnmente conocemos al cromosoma, que parece como una X, ¿no? Más o menos. Entonces, y luego aquí podemos ver abajo una imagen de más o menos cómo se verían o sea, ¿cómo se llama? Los cromosomas, pero en su forma, ¿cómo se dice? De cromatina. Entonces, más o menos así se vería. Es lo que muestra la otra imagen. Muy bien. Y aquí expliqué un poco mejor lo de la herencia, ¿no? O sea, lo de eso de los genes y todo eso. Ya lo expliqué un poco mejor, qué son los alelos, todo esto. Entonces, chéquenlo allá. Está entonces, bien. Bueno, sí, cierto, también un pequeño video donde muestra cómo podrían formarse. Ah, bueno, es cierto. Ah, bueno, ahorita, ¿cómo podrían, qué forma podrían tener los cromosomas? Porque sabemos que, bueno, comúnmente se les dibuja así como una X, ¿no? Como parecidos a una X. Sin embargo, no todos los cromosomas tienen completamente la misma apariencia. Eso también lo puse en la guía. Y de hecho les dejé un enlace para que vean ese un video. Vamos a ver el video ahorita, pero no vamos a ver todo, nada más la parte que interesa, ¿no? Que me interesa ahorita. Entonces vamos a quitar esto.